Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual, un tiempo consagrado para adorar al Señor y ser enseñados por su palabra. Acompáñeme a orar y de esta manera entregarle esta reunión a nuestro Señor. Padre, en este día bendecimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, proclamamos que tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque un día tú viniste a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy como iglesia, Señor, nosotros te adoramos. Muchos en diferentes lugares te exaltan y te glorifican a esta hora, Señor. Nos reunimos para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para bendecirte porque tú eres nuestro Señor, para adorarte porque somos tu pueblo escogido por ti. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque somos tu pueblo. Gracias porque somos miembros de tu familia. Hoy te adoramos y te bendecimos. Hoy te exaltamos. Hoy le decimos a nuestra alma, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a tu Creador. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, te adoramos, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios misericordioso. Te damos gracias por los cuidados que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú suples nuestras necesidades. Gracias porque estás atento a nuestro clamor. Gracias por todos los beneficios, Señor, que nosotros recibimos de ti. Gracias por tu protección. Gracias porque tú eres el Señor nuestro. Gracias porque tú nos guías. Gracias porque tú, Señor, nos pastoreas. Hoy, Señor, como iglesia, nos reunimos desde diferentes lugares para exaltar tu nombre, para glorificarte porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Amén y amén. Ahora le invitamos a cantar juntamente con el Ministerio de Alabanza, a adorar a nuestro Señor, porque nuestro Dios es digno de alabanza, porque nuestro Dios nos ha creado para alabar su nombre, para adorar su nombre. Adoramos a nuestro Dios una vez más cuando podemos estar reunidos en este lugar y poderle dar a nuestro Padre bueno toda la gloria y toda la honra. Él se merece toda nuestra adoración, toda nuestra devoción, y qué bueno poder alabarle en medio de todas las circunstancias que vivamos. Grande y fuerte es nuestro Padre amado, y a Él le damos honor y gloria en esta mañana. Gracias, Señor. Te alabamos a ti. Te adoramos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina
de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Él nos escucha esta mañana. Está enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Alábelo. Alaba a Dios. 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 Alaba alabamos a ti, Señor. Te exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al poderoso Dios, al poderoso de Israel. Te adoramos. Y con gozo cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán, y el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos andará.
Dele ese grito de júbilo al Señor. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y con gozo cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa lanzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 oh. La, 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 oh. La, 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 Declare que Jehová es su guerrero en esta mañana. Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé, no es mi guerra sino la de Dios, y danza y pandero lloraré, no es mi guerra sino la de Dios, y címbalo y trompeta sonaré, no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz y yo gritaré. Tú eres nuestro guerrero, Señor. Tú eres poderoso en batalla. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder. Toda la gloria y toda la honra sea para Él. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Proclámelo. Grande
después de alabar al Señor de esta forma, nos disponemos entonces a escuchar la palabra del Señor. Hoy será nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza quien compartirá la reflexión bíblica. Preparamos entonces nuestro corazón para recibir el consejo de la palabra. Familia Benecer, hermanos y amigos, Dios nos bendiga. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 1 al 4, nos dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto encarga a hombres fieles. Nuestro tema para el día de hoy. El encargar a hombres fieles es el segundo desafío que encontramos en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. El primero de ellos fue que debía guardar el buen depósito de la fe. Esta carta es la carta de despedida del apóstol no solo a su discípulo Timoteo, sino a la iglesia del Señor. En Asia hay problemas y se requiere que allí esté Timoteo. En Creta el apóstol estableció a Tito para que en las congregaciones de esa región él corrigiese lo que está deficiente. Aquí el apóstol nos enseña que se han levantado falsos maestros. Se requiere de la autoridad espiritual, de la autoridad apostólica, de la autoridad pastoral para corregir lo deficiente. El llamado a hacer esta tarea es Timoteo. Y por eso a Pablo le urge levantar el ánimo de su discípulo, quien, de acuerdo a la historia, es considerado una persona fácil para desanimarse, tímido y un poco enfermizo del estómago, a quien Pablo le ha recomendado en más de una ocasión que ya no beba agua, sino que tome un poco de vino. Este segundo capítulo inicia diciendo: Tú pues, hijo mío. Estas palabras son bien interesantes, porque al referirse a Timoteo como hijo mío, el apóstol Pablo lo está tratando con un sentido de pertenencia, con una afinidad no solamente espiritual, sino con el afecto de un padre que quiere lo mejor para aquel a quien ha dedicado parte de su vida, que le ha formado, que le ha enseñado los principios ministeriales, los principios de la Escritura, que le ha llevado a tener experiencias con el Señor que han sido significativas para la vida de Timoteo. En el capítulo 1, el versículo 2, Pablo se refiere a Timoteo como su hijo amado. Mis hermanos, esto lo produce el Espíritu de Dios en la vida de aquellos que tienen conciencia de la labor a la cual el Señor les ha llamado. Y el apóstol Pablo sabía que el Evangelio no podía quedar sin personas responsables que pudieran llevar a cabo la predicación de Jesucristo. La iglesia del Señor necesitaba hombres y mujeres que pudieran asumir este reto. Ahora Pablo, al decirle a Timoteo en este capítulo 2, tú pues, hijo mío, le está diciendo dos palabras, las dos primeras, tú pues, que no se dicen en cualquier momento ni a toda persona. El apóstol, al expresarlas, está llamando la atención sobre un asunto particular. El apóstol, aparte de instruir, quiere subrayar un contraste y va un poco más allá, porque él lo que quiere también es establecer un vínculo de continuidad
¿Y de continuidad con qué? Con la situación que inmediatamente anterior él ha manifestado de que él ha quedado absolutamente solo y que una sola persona llamada Onesífero le buscó solícitamente, le halló, preguntó por él y le reconfortó. Si nosotros leyésemos la palabra como originalmente se escribió, no encontraríamos la organización que hoy tenemos por versículos y capítulos. Esto se dio un tiempo después, cuando hombres estudiosos la organizaron de esta manera para que fuese más comprensible a nuestra cultura, a nuestra vida, para que pudiéramos enseñarla de una manera mucho más organizada y pudiéramos hacer todo lo que nosotros hoy en día Dios nos ha permitido, tanto al leerla como al transmitirla. Y Pablo, en otras palabras, es como si le estuviese diciendo a Timoteo: si tú quieres ser la clase de líder que se asemeje a Onesífero, tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay personas como Hermógenes, como Figelo y como Demas que han dado mal testimonio, mal ejemplo a la iglesia. Y tú estás llamado a esforzarte, pero no en las fuerzas tuyas, porque las fuerzas nuestras, mis hermanos, no nos hacen lo suficientemente fuertes para enfrentar los diversos retos que el Señor nos presenta en el camino. No es ese tipo de esfuerzo que muchos hacen en su intelecto o en su voluntad para poder salir hacia adelante. Pablo lo que está diciéndonos a nosotros y lo que le dijo a Timoteo es que hay una fuerza superior a las fuerzas nuestras, y es la gracia del Señor. Timoteo, esfuérzate en la gracia del Señor. Y no solamente Timoteo, sino para ti y para mí, que tenemos nuestras luchas, que soportamos situaciones difíciles, que vivimos momentos agónicos, que quizás has pensado en abandonar el ministerio o la labor que Dios te ha encomendado, por muy pequeña que sea a los ojos de los hombres, mas para Dios no. Dios en este día te está diciendo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este tiempo que nosotros tomamos para reflexionar en la palabra nos debe llevar a producir mucho fruto y que nuestro fruto permanezca, porque la palabra del Señor nos está hablando de una manera tan clara y tan sabia que nos lleva a que nuestra vida pueda verse en este espejo y ser transformada por la gracia del Señor. Hay una tarea para realizar, Timoteo. Ya yo estoy terminando, le dijo Pablo. Ya yo sé que no voy a poder ir a verte, no voy a poder ir a abrazarte como lo hacía antes, pero sí quiero decirte que a ti te toca continuar. Tú debes seguir como debes ser, no pensamientos como los que te invaden muchas veces, que te pueden deprimir, que te desgastan emocionalmente, sino que tú debes seguir lleno del poder del Espíritu Santo y de la gracia del Señor. Si tú has decaído en tu ánimo, es el tiempo para esforzarte. Es el tiempo para tomar nuevas fuerzas en el Señor. Es el tiempo para que tú puedas pasar mucho tiempo también, y así me permite la redundancia, con la palabra y con el Señor del cielo, y poder abastecer tu vida, nutrir tu vida de lo que Dios tiene para darte, de tal forma que podamos cumplir con el encargo. Timoteo, tú puedes y debes entender que la obra, la tarea, es en la fuerza imparable y generosa que el Señor nos da, que su poder se perfecciona en nuestras debilidades, que tus flaquezas no las puedes mirar todo el tiempo,
porque tienes que mirar a aquel que toma tus flaquezas, tus debilidades, y las convierte en una fortaleza y en una bendición para tu vida y para la vida de otras personas. Por eso, Timoteo, lo primero que haces, aparte de fortalecerte en el Señor, lo primero es lo que has oído de mí. Y cuando Pablo le dice lo que has oído de mí, le está hablando de ese testimonio que él dio. Es, hermano, un hombre que se consagró por completo para cumplir con el propósito de Dios. Es el conjunto de verdades que han sido conservadas para nosotros también. Lo que has oído de mí ante muchos testigos no fue enseñado ocultamente, sino que muchas personas escucharon las enseñanzas, las exhortaciones, la forma como Pablo les edificó, la forma como Pablo les ayudó a través del consejo sabio que venía del Señor y que brotaba de sus labios. Cuando una persona está totalmente rendida al servicio del Señor, a través de su vida ocurren cosas extraordinarias. La palabra de Dios se abre a sus ojos y asimismo la transmite para que muchos otros puedan ser bendecidos de forma extraordinaria. Cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente se admiraba de su enseñanza porque les hablaba con autoridad y no como los escribas. Cuando Pablo estuvo en la tierra, Dios le utilizó para llevar el mensaje de salvación a todos los lugares donde él pudo trasladarse y que la palabra no hubiese sido predicada. Él enseñó y edificó donde otros donde otros habían edificado, allí él no se metía. No edificó sobre fundamento ajeno, siempre con el deseo de llevar el mensaje fresco, claro y poderoso de la palabra del Señor para que todo aquel que no hubiese creído en Jesucristo creyese en Él. Ahora Él le está diciendo a Timoteo, quiero que esto que tú me has escuchado y que lo has escuchado delante de todas las personas, este mensaje tú lo transmitas de manera intacta. Pablo enseñó las grandes doctrinas de la justificación, de la salvación por gracia, de la sustitución, del perdón. Mis hermanos, habló del pecado, habló de grandes temas que hoy grandes hombres teólogos los tomaron de las cartas que Pablo escribió, guiado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y las han enseñado a través de los tiempos. Ahora aquí a Timoteo le está diciendo, quiero que tomes este mensaje y que el mensaje sea enseñado con fidelidad. Y gran tarea, enseñar tomar lo que Pablo le había dicho a muchas personas y que cuando uno lo va a enseñar y a dárselo a otro, los testigos que estaban allí, que habían escuchado lo que Pablo decía, iban a evaluar la manera como Timoteo iba a seguir enseñando la palabra. Lo que has oído delante de mí, Timoteo, tómate el trabajo de recopilar, de atesorar, de buscar y guardar, para que haya una cadena de enseñanza grande, fuerte y poderosa, que no se vaya a romper ninguno de los eslabones, porque en el momento en que se rompa alguno de los eslabones, entonces puede entrar una falsa doctrina, puede entrar un pensamiento equivocado, se puede llegar a corromper la verdad, a pervertir la causa del Señor, y no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es lo que has oído de mí ante muchos testigos. Registrar las memorias de las enseñanzas de Pablo, en primer lugar, es una tarea monumental. Si tomamos solamente como ejemplo el caso que nos relata Hechos 19, versículos 8 al 10, donde Pablo estuvo por 2 años todos los días enseñando
en la escuela de un hombre llamado Tirano. Y estuvo en las horas más calurosas del día porque era el tiempo en que nadie asistía a recibir enseñanzas de los filósofos de esa época. Y fue el tiempo que le asignaron a Pablo: si tú quieres ir a enseñar de estas horas del mediodía a estas horas de la tarde, lo puedes hacer. Y así lo hizo durante todo ese tiempo. ¿Te imaginas a Timoteo pensando en cada tema y cómo fue que Pablo lo enseñó? ¿Cómo lo aplicó? ¿Cómo fue que Pablo ahondó en un tema específico? ¿Cómo fue que Pablo tomó esa enseñanza? A veces he escuchado gente que dice que hay predicadores que hablan lo mismo. Hermano, no puede haber un mensaje diferente, puede haber un estilo diferente, pero el contenido, la esencia de cada predicación sana debe ser la misma, el mensaje debe ser el mismo, la aplicación de acuerdo a la necesidad, pero esa la hace el Señor y la hace el predicador de acuerdo a lo que el Espíritu le dice, pero la interpretación del texto bíblico debe ser igual. Cuando tú ves que hay alguien que toma un pasaje y lo explica y lo interpreta erróneamente a lo que te ha sido enseñado desde el principio, presta atención, porque puede ser una desviación doctrinal, y si hay una desviación doctrinal debemos acudir a lo que Pablo le escribía a los Gálatas en el capítulo 1 cuando dijo: si aún un ángel de Dios, un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al que hemos recibido, ese sea anatema, y anatema es maldito. Por eso este trabajo de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra, es tan delicado. Es la sagrada escritura que requiere reverencia y respeto, la que nosotros vamos a llevar en el nombre del Señor. Pablo le está diciendo: Timoteo, esto requiere cuidado. Esto requiere de tu parte seriedad. Este no es un trabajo para hacerlo de cualquier manera. Ahora Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces nos lleva a nuestro segundo punto. Esto encarga. Y notemos que lo que dice no es cargar, porque cargar significa llevar en los hombros. Y lo que está diciendo es encargar, que es encomienda en las manos de otros. Es decir, pon los alimentos delante de ellos, de unos, para que ellos lo den a unos comensales que necesitan nutrirse bien. Y si encargar es preparar esos alimentos para el que tiene esa necesidad, que tiene hambre y sed de la palabra, entonces la responsabilidad es mayúscula. Esto encarga. ¿A quién le voy a encargar esta tarea? Esa tarea se le encarga a hombres fieles. Esta tarea no la puede tomar un charlatán, una persona que no sepa ni dónde está. No la puede asumir un neófito, no la puede asumir una persona que hoy toma la Biblia, la predica correctamente y después de un tiempo se ha desviado. No, es gente que sea fiel al texto bíblico. Gente, mis queridos hermanos, que cuando le fue enseñada la sana doctrina, permanecieron y permanecerán hasta el día en que Cristo venga en las nubes por su iglesia o pida su vida para llevarla con él. Hemos escuchado mucha gente que iniciaron siendo fieles a la palabra y en el camino se desviaron para enseñar lo que conviene a sus vidas y muchas veces hacer mercadería de la iglesia del Señor. Eso que yo he enseñado, Timoteo, lo vas a encargar a hombres fieles. ¿Y cómo voy a saber yo cuál es el hombre fiel? Bueno, hay algunos distintivos, algunas señales que encontramos en la palabra para saber cuál es la persona fiel que Dios quiere que continúe con este trabajo de la enseñanza.
Y creo que una de las características es que el hombre fiel debe tener hambre por la palabra de Dios. Debe ser como el apóstol Pedro lo define en su primera carta, el capítulo 2, versículo 2, que anhela la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Cuando encontramos personas que tienen hambre de la palabra de Dios, deseo que su alma se nutra, que la leen, que la meditan, que se han discipulado, que se han sometido, que toman sus notas, sus apuntes en las dominicales, en las enseñanzas que los pastores dan, y que luego cuando están en su lugar solos, en su casa o en su sitio de trabajo, de estudio, esa palabra está operando en ellos y su vida está movida por la palabra. Esas personas fieles son personas para encargar. Personas que anhelan una vida santa, no perfecta, porque mientras estemos en la tierra no vamos a tener perfección, pero sí tenemos la santidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos un proceso de santificación. Pedro lo dice en su primera carta, el capítulo 1, versículos 15 y 16, cuando habla de esa vida santa en medio de nosotros. Personas que aborrecen el pecado, personas que no quieren estar contaminadas, personas que quieren vivir obligados a los pies de Cristo, que no proveen para los deseos de la carne. Esas personas fieles son personas que se someten al señorío de Cristo. Cuando alguien se somete al señorío de Cristo, está diciendo que su vida ya no le pertenece, que ahora hay un dueño pleno y absoluto de todo lo que la persona es, de su mente, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus finanzas. Jesucristo es el Señor, y como Jesucristo es el Señor, en ellos hay un deseo por obedecer la voz de Dios a través de la palabra y la voz de Dios cuando el Espíritu Santo les trata. Decir que Dios no nos habla en este tiempo no es cierto. Dios nos habla en este tiempo de una manera muy amplia. Dios nos está hablando a través de algunos siervos, Dios está hablando a través del consejo de la palabra, Dios nos está hablando de manera personal cuando vamos allí al aposento y estamos inclinados ante Él. El caso es obedecer la palabra del Señor. Fiel el que permite la guianza del Señor en su vida y que su voluntad se somete al Señor. Encarga a hombres fieles, que son aquellos que están en constante crecimiento, que cada día aprenden más de Dios, que aprenden más de la humildad, que aprenden más del servicio, que aprenden más a perdonar, a amar a los hermanos, a la gente, que aprenden cada día más no solo teoría, sino la práctica de Dios en nosotros, que Dios nos enseña que su palabra es vida. Y si es vida, no es porque tengamos solamente la salvación, sino porque es una vida nueva en la cual estamos caminando, transitando, y que se va a volver perfecta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Encarga a hombres fieles. El hombre fiel no se ama a sí mismo más que al mismo pueblo del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no quiere decir que nosotros nos aborrezcamos, que tengamos un concepto bajo de nosotros mismos, sino que el que enseña debe enseñar teniendo en cuenta, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7-8, Pablo escribiéndole a los hermanos dice que tenía un amor entrañable por ellos.
Porque cuando le estamos hablando a la gente, cuando le llevamos el consejo de Dios a las personas, les estamos diciendo a las personas, mis queridos hermanos, que su familia es importante, que su vida es importante y la vida de esas personas es transformada por lo que nosotros les digamos. La gente cree a su pastor, la gente cree a su líder, lo que les enseña. Por eso es tan importante enseñar correctamente el texto bíblico. Enseña, toma lo que has oído de mí ante muchos testigos y encárgalo a hombres fieles, pero que estos hombres fieles también sean idóneos para enseñar. Y aquí el camino se vuelve más justo, más estrecho para muchos de nosotros. La tarea inmensa, el enseñar, es un trabajo pesado, porque no es solamente adquirir el conocimiento, sino practicar ese conocimiento, ¿no? Porque hay pocos hombres también disponibles dentro de los idóneos para llevar la palabra. Y aquí, cuando hablamos de idóneos, estamos hablando también de gente que sea competente, que tengan carácter cristiano. Cuando hay gente que es competente y tienen el carácter cristiano, aseguran el mensaje de Dios. Estas personas son oro en la iglesia. El que es fiel e idóneo para enseñar, mis queridos hermanos, es una persona que está en ese crecimiento ayudando a que otros también miren cómo Dios actúa en la vida de aquellos que le están siguiendo. Hay gente que es con carácter porque tienen búsqueda del Señor, porque se han humillado al Señor, pero no son competentes para llevar a cabo la tarea. ¿Cómo es esto? ¿Es una contradicción? No. Hay gente que puede estar muy consagrada al Señor, pero aquí lo que Pablo está diciendo es: Timoteo, necesitamos levantar gente que enseña a otros. Algunos no saben enseñar, no tienen la capacidad, no son competentes para realizar esa tarea. Porque no se requiere solamente la consagración, se requiere también, mis amados hermanos, aparte del conocimiento, que el Señor ayude a las personas a transmitirlo de forma adecuada. Y hay otros que son competentes porque tienen la capacidad, pero no el carácter cristiano. La persona que es idónea es aquella persona que no se desvía por temor o por los favores que va a recibir. Es una persona, mis hermanos, que no se va a comprometer con la corriente teológica del momento ni con los pensamientos que el mundo está ofreciendo en la generación actual, sino que se mantiene fiel a lo que la palabra del Señor dice. Idóneo para realizar esa tarea, para enseñar a otros. ¿Y qué es lo que voy a enseñar a otros? Lo que Dios dice. Es un estilo de vida coherente, que vivas lo que tú dices, es transmitirla tal como está allí, y que los que son enseñados también puedan enseñar a otros, porque la tarea no es enseñar y quedar allí, sino que la palabra que es viva siga trabajando en la vida de quienes nos escuchan, y a su vez ellos lo transmitan a otros y ellos a otros, y así la iglesia del Señor pueda seguir creciendo, avanzando, pueda seguir dándose a conocer, y el reino de los cielos se siga estableciendo aquí en la tierra. En tercer lugar, Pablo habla del costo de la inversión. Porque cuando enseñamos, mis amados hermanos, no es dar simplemente un conocimiento. Cuando enseñamos la palabra, estamos también transmitiendo la vida nuestra, estamos entregando nuestra vida a otras personas para que otras personas a su vez lo hagan de esa forma. Entonces Pablo en el versículo 3 utiliza las dos primeras palabras que utilizó
en el versículo 1 del capítulo 2 y es tú pues. Y vuelve y dice a su amado discípulo algo que es interesantísimo porque nos conecta. Si tú debes esforzarte en la gracia, quiero que sepas también que hay penalidades. Sufre penalidades. Mis hermanos, no es fácil. Toma tu parte en el sufrir dificultades como un verdadero soldado de Jesucristo. No puede ser de otra manera. Hemos sido llamados a pagar un precio, aunque Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros cuando estamos a su servicio, somos el blanco del enemigo, somos el blanco de muchas situaciones. Y aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo algo que es interesantísimo y de lo cual el evangelio no se puede sustraer, y son las aflicciones de este tiempo presente. Hermanos, los militantes de la fe, los soldados de Jesucristo, como Pablo lo está diciendo a su amado hijo, son personas que deben ser abnegadas. Pablo le está diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el soldado es una persona que tiene una disciplina exacta y absoluta. Te toca aprender eso. Te toca aprender la obediencia en el camino del Señor. Te toca aprender la cooperación pronta a quienes lo están necesitando. Debes aprender que el que está en la milicia está ejercitándose constantemente, está aprendiendo constantemente y que no tiene una libertad propia porque ahora es un esclavo, es una persona que está al servicio del general, al servicio del ejército, al servicio de aquel que le tomó como soldado y por tanto tú le perteneces a él. En este tiempo, y eso en aquella época de la cultura romana, pero en el tiempo en que el Señor está hablando a Timoteo, él sabe que esta ilustración es valedera y le está diciendo, quiero que entiendas que tú eres un soldado de Jesucristo, estás al servicio del Señor. Y si estás al servicio del Señor, no te puedes enredar con ningún negocio de la vida. Los levitas en el Antiguo Testamento estaban encargados de ministrar en la presencia del Señor. Ellos no podían negociar, no podían tener sus casas propias. Ellos estaban exclusivamente dedicados al servicio. Y el pueblo estaba en el deber de proveer para todas las necesidades que los levitas tuviesen. Y Pablo está diciéndonos acá, estás consagrado a la tarea de la predicación. No te enredes. No te enredes con negocios. No te enredes con la política. No te enredes con aquellas cosas que te van a desviar. No te enredes con ninguna de las cosas que en el tiempo en que tú estás siendo ministrado y siendo bendecido y usado por el Señor, se te pueden presentar, porque tú tienes un llamado mucho más alto, y ese llamado que tú tienes es el de agradar a aquel que te tomó por soldado. Y hay tres clases de personas que nosotros encontramos en la vida. Aquellos que viven para agradarse a sí mismos. Son personas que no piensan sino con el corazón lleno de egoísmo y quieren sacar siempre lo mejor para ellos. Luego vienen aquellos que viven para agradar a otros. Son personas que pasan el tiempo pendientes de quedar bien con los demás, que los demás les aplaudan, que los demás les reconozcan, que los demás se regocijen con lo que ellos les dicen. Ese tipo de personas no son las personas ni fieles ni idóneas capaces de llevar a cabo una tarea como esta. Pero el que es fiel e idóneo es como el buen soldado del Señor Jesucristo, que le pertenece a Él y que vive para agradar a aquel que le ha tomado como soldado. Y esa persona, esa tercera clase de persona, es la que vive para hacer las cosas de acuerdo al corazón de Dios y que el corazón de Dios se sienta satisfecho.
encarga a hombres fieles, a hombres idóneos de esta tarea. Mi hermano, mi amigo, si tú no has recibido a Jesucristo, tú puedes recibir a Jesucristo y el Señor te puede llamar a ti para que vayas a llevar la palabra. El apóstol Pablo era un hombre más avanzado en todos los asuntos de la ley. Era un hombre versado, era el discípulo más avanzado de un hombre llamado Gamaliel, que era el principal o uno de los principales de la sinagoga. Y el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, se convirtió a Jesucristo y en su conversión el Señor le llamó para predicar el Evangelio. Es un alto honor el que tenemos en nuestras manos, iglesia. Amigo, si tú te conviertes, Dios te puede llamar como nos ha llamado a muchos de nosotros para este digno lugar, para este digno encargo y poder seguir llevando las buenas nuevas de salvación a un mundo que está perdido y que no le conoce. Pero tú, querido joven, tú, hermano, que Dios te trata, que Dios te llama, que Dios te está incomodando muchas veces porque estás cómodo con tu estilo de vida. Hoy Dios está diciendo, hay un encargo para ti y tienes que asumir esa tarea. Debes hacerlo. Si no lo haces, dejas de cumplirle al Señor y tu vida se convierte en una vida sin fruto, insípida. Y Dios no quiere eso para nosotros. Iglesia, estamos llamados, tenemos el encargo de presentar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos el encargo de ser fieles e idóneos para llevar esta palabra donde la gente la esté necesitando, no donde ya otros han edificado, no donde ya otros han conocido, sino donde mucha gente que está destruida por causa del pecado y las obras infructuosas de las tinieblas no han podido llegar y nosotros estamos llamados a hacerlo. Es el tiempo oportuno, es el día de hoy. Es el momento para nosotros decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que Dios nos bendiga y que podamos, como el apóstol Pablo lo aconsejó a Timoteo, aprender cada día más de Él y enseñar como la palabra de Dios nos dice. Bendiciones, iglesia. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te bendigo, te glorifico, te pido que les ayudes, que nos permita, Señor, mantenernos fieles y seguir siendo idóneos para seguir llevando el mensaje, para que se levanten cada día hombres y mujeres que a su vez también lleven este mensaje con toda la claridad, con toda la fidelidad. Bendecimos a aquellos amigos que no te conocen. Amigo, si tú no has recibido a Jesucristo, es el tiempo oportuno para que lo hagas y dile de esta manera, Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te pido que hagas morada en mi corazón, que habites en mí y te agradezco por el privilegio de conocerte. En Cristo Jesús, amén. Si hiciste esta oración de fe, comunícate con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Bendiciones. Bendecimos al Señor por la palabra ministrada a nuestros corazones en este día. Oramos al Señor para que la palabra halle cabida en nuestros corazones, para que esa palabra siga ministrando a nuestras vidas cada día, para que la gracia del Señor ministre a nuestras vidas y el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos, que el Señor le bendiga a usted y a los suyos.